¿Alguna vez has visto un parque público? En el día los parques son símbolos de alegría, un lugar donde los niños corren despreocupados, donde el sol ilumina cada rincón y los padres se sientan en los bancos viendo a sus hijos jugar. Los columpios se balancean en el aire, están llenos de emoción de la juventud y todo parece tan perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando cae la noche? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esos parques? Cuando las luces se apagan y el silencio lo llena todo. A medida que el sol desaparece y la oscuridad cubre cada rincón, esos mismos parques que antes estaban llenos de vida y colores se convierten en lugares tristes y abandonados. La emoción que antes se sentía en el lugar se ha desvanecido por completo. Pero, ¿y qué pasa con las risas? ¿Recuerdas esas risas alegres de los niños jugando en el día? De eso se trata el siguiente relato. En algunos lugares, como el parque que estaba enfrente de mi casa, pasaban cosas extrañas. Bajo sus juegos oxidados y su suelo cubierto de césped, descansan secretos que nadie debería haber desenterrado. Cuando era un niño, me mudé a una casa frente a un parque. Era como cualquier otro, columpios, toboganes y juegos. Recuerdo un juego muy grande con forma de barco pirata. Cuando llegué por primera vez, estaba encantado y emocionado. Me imaginaba jugando todos los días, divirtiéndome creando recuerdos increíbles. Era como el sueño de todo niño hecho realidad. Sin embargo, no estaba preparado para lo que estaba por vivir. La primera semana fue la más divertida de mi vida. Pasaba todo el día en el parque escalando las paredes de aquel barco, jugando con otros niños, y como vivía enfrente al parque, mis papás me daban permiso de estar todo el día, todo el tiempo que yo quisiera. La inseguridad no era algo que les preocupara, ya que era un fraccionamiento privado. Recuerdo que cada día, antes de dormir, pensaba en todo lo que haría al día siguiente en el parque. Me imaginaba cuánto me divertiría, incluso hasta soñaba con el parque. Mientras los días transcurrían, mi emoción no desaparecía. Sin embargo, algo raro empezó a pasar. Empecé a tener sueños muy raros. En un sueño estaba jugando con mis mejores amigos en el parque, como siempre, y que de pronto aparecía un niño extraño que me sujetaba del brazo y me quería llevar abajo del juego donde estaba el barco. Al principio el niño extraño no decía nada, solo gemía y me jalaba del brazo, pero me estaba asustando, y mientras más me resistía, el niño más me empujaba, más me jalaba del brazo y más lo apretaba, al punto que me lastimaba. En mi sueño yo quería resistirme, quería gritar, quería empujarlo, pero no podía moverme, no podía gritar. Simplemente estaba completamente quieto, paralizado. Intentaba mover mis piernas para intentar escapar de aquel niño, pero no podía. Este simplemente me seguía jalando cada vez más y más hacia el barco, y yo no quería ir. Después me despertaba gritando, llorando, desesperado, asustado. Por suerte no ocurría todos los días, solo en algunas noches. Sin embargo, esto es algo que nunca le conté a mis papás. No quería contarles porque probablemente me iban a prohibir seguir jugando en aquel parque. Tal vez me iban a decir cosas como, ya ves, de tanto jugar en el parque hasta ya tienes pesadillas, ya no sales a jugar al parque. Por eso preferí simplemente no decirles nada. Y tampoco quería decirles nada a mis amigos, porque sabía que si se los decía, se iban a espantar y ya no iban a querer jugar en el parque, o tal vez no iban a querer jugar conmigo. Otra noche, tuve el mismo sueño. Siempre empezaba de la misma forma, yo jugando tranquilamente con mis amigos, platicando y divirtiéndome, y de pronto de la nada aparecía ese niño extraño. Algo raro tenía en los ojos, algo que me preocupaba, algo que me angustiaba, y siempre hacía lo mismo, sujetaba mi brazo. Sin embargo, en este sueño aparecía otro niño más, que también me sujetaba del otro brazo. Empezó primero con un niño, después con dos. Llegó el punto que empezaron a salir muchísimos niños, que incluso salían del suelo y me querían arrastrar todos debajo del barco. Yo gritaba, yo jaloneaba, yo pataleaba. No quería. Yo gritaba, pero no podía hacer nada. Mi cuerpo estaba paralizado.
Una noche que tuve esa pesadilla, sentía que los niños me iban arrastrando y logré despertarme a tiempo. Sin embargo, descubrí algo terrorífico, y era que no podía moverme. Tenía los ojos completamente cerrados, quería abrirlos pero no podía, quería moverme, quería gritar, mi boca no reaccionaba, simplemente estaba completamente quieto, inmóvil. Y lo único que podía hacer era escuchar, y ahí fue cuando lo escuché. Empecé a escuchar el sonido del parque, niños jugando, los columpios moviéndose. Era imposible, era demasiado tarde, eran como las 3 de la mañana, nadie podía estar en el parque jugando, pero podía escucharlo como si fuera de día. Y entre todo el ruido, la risa de los niños, los columpios, los pasos, escuchaba que me hablaban. Ven, ven, vamos a jugar, sal a jugar, despierta, sal a jugar. El terror me invadía y simplemente quería salir corriendo, hasta que las voces se callaban. Pasaron varios días después de haber tenido ese sueño tan terrorífico. Llegó el punto donde yo ya no quería seguir jugando en aquel parque. Sentía que si yo ya no jugaba, mis sueños iban a desaparecer, pero estaba equivocado. Las noches seguían pasando. Había veces que no tenía sueños, pero me levantaba en la madrugada y podía escuchar las risas en el parque. Podía escuchar los columpios moviéndose. No quería asomarme para nada. No quería enfrentar a ver qué es lo que estaba en el parque jugando. Lo único que podía hacer era taparme los oídos lo más fuerte que podía, pero no me atrevía a mirar por la ventana. No quería toparme con la escena que estaba ahí, porque sabía perfectamente que nadie estaba en el parque. Eran las 3 de la mañana, era imposible que los niños se pusieran a jugar a esa hora. Por fortuna, el terror de vivir en aquel lugar se terminó muy rápidamente, debido a que tuvimos que mudarnos nuevamente. Para mí fue un gran alivio cuando me dieron la noticia. Mis padres creyeron que yo iba a protestar, pero realmente estaba aliviado, y ellos se sorprendieron por ver mi reacción. Recuerdo el día que nos mudamos, sentí un gran alivio, pero también una gran tristeza. El tiempo pasó, como unos 20 años. Estábamos sentados en la sala de mi casa, viendo las fotografías del álbum familiar, y había una fotografía de aquella casa, de la casa enfrente del parque, y lo que me dijo mi padre me dejó completamente congelado. Mira, es la casa, esta es la casa de las pesadillas. Y se empezó a reír, a lo que yo respondí, ¿por qué la llamas la casa de las pesadillas? Entonces mi padre me lo dijo. La llamo la casa de las pesadillas porque yo empecé a tener unas pesadillas muy raras. Soñaba que yo estaba parado viendo la ventana hacia el parque y tú estabas jugando solito y que de pronto aparecían unos niños bien feos y que te empezaban a jalar de las manos y te querían llevar al barco. ¿Te acuerdas de ese barco grandotote que te gustaba jugar? Bueno, que unos niños te jalaban y que tú me gritabas y llorabas, papá, ayúdame, y que yo te quería ir a ayudar pero no podía moverme, estaba completamente inmóvil. Y también tu mamá me contó que una vez se levantó a las 3 de la mañana para ir a tomar agua, se asomó por la ventana que da hacia el parque y pudo ver a varios niños que estaban viendo hacia la casa, que se espantó muchísimo, cerró los ojos y cuando los abrió ya no había ningún niño. Por eso nos mudamos de esa casa. Cada vez que paso por un parque, no puedo evitar recordar lo que viví y pensar en los secretos que están enterrados bajo esos juegos. Te agradezco por escuchar mi historia y si te lo preguntas, sí, esto es verdad, me pasó a mí. Así que antes de cerrar este video, te agradecería que dejes tu like, compartas y te suscribas. O esta noche soñarás con unos niños que te buscarán y te querrán llevar si no lo haces. Soy Reinhardt Cosplay y te deseo lindos sueños.